gustado también ser parte de este miniserie. Ha sido, yo creo, y va a ser hoy día, bastante enriquecedor poder profundizar en torno a este tema que sin duda, ¿no?, causa mucho interés, ¿verdad? Uno interés por conocer lo que dice la Biblia y el otro interés para evitar equivocarse, ¿no?, en la toma de decisión. Voy a pedir, como siempre, a un hermano que nos pueda dirigir en una oración para que el Señor esté presente, ¿verdad?, en esta reunión, y que el Señor también pueda bendecir a mi hermano, quien va a traer la lección esta tarde. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Marvin, si es tan amable, nos pueda dirigir en esta primera oración de la tarde. Claro Y que luego sí. damos paso. Claro que sí, con mucho gusto. Oremos. Oremos, hermanos, por favor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de llegar hasta este momento. Gracias, Divino Creador, porque nos da la sabiduría y el entendimiento para poder estar juntos, buscando el único propósito que nos interesa en esta tierra, que es conocer más de tu voluntad, para agradarte, Señor, para hacer tu voluntad, y también para poder, Señor, ser luz para los hombres y mujeres, que estén buscando de corazón, Señor, cómo ser familia, como lo somos nosotros, Señor, tus hijos. Ayúdanos, Señor, en que en esta tarde, esta noche que va el hermano a exponer el tema, tenga como condición, Señor, exponer según lo que sea tu voluntad, según lo que ha aprendido de ti, Señor, y de lo que sale de su corazón y en su práctica. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a tener oído presto y también tener esa condición, Señor, de querer aprender, de querer escuchar, de ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, Señor. Ayúdanos a que esta práctica sea continua en nuestra vida y en todas las reuniones que tengamos, Señor, para que todo lo que hagamos sea tu nombre alabado por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Marvin. Hermano Luis, nuevamente agradecido, que el Señor le bendiga a usted y a su familia, y ya tiene el micrófono a su disposición. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo te escucho súper bien. Okay. Los hermanos también, así que no hay problema. Voy a compartir pantalla. Está lista la aplicación. Creo que se está. Ahí les llega una pantalla amarilla. Sí, señor. Sí, ok, bueno. Buenas noches a todos ustedes, hermanos y amigos de Facebook. Mi nombre es Luis Fernando Castaño Botero. Hoy quiero continuar con el estudio maravilloso que han dado los hermanos días anteriores. Hoy quiero basarme a estudiar más que todo Deuteronomio 24, Mateo 29 y algunos puntos sobre el matrimonio. Pero quiero introducir este tema con las palabras que Jesús dijo en Mateo 15, versículo 10. Llamando a la multitud, les dijo: oíd y entended. Cuando venimos al estudio del matrimonio, hay muchas disposiciones, hay muchas enfoques, muchas opiniones, y todos decimos que hablamos conforme a lo que la Biblia dice. Por eso me gusta mucho cuando Jesús enseñaba, que él siempre decía: ¿cómo entendéis? ¿Cómo entendéis? Porque cuando se da la palabra de Dios, hay que ver cómo es que la entendemos. Y para este punto, hoy, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. En Deuteronomio 24, del 1 al 5, quiero que me presten mucha atención a esto que les voy a decir. Contiene dos leyes respecto a la relación del hombre con su esposa. La primera ley está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y presten atención, hace referencia al divorcio. Hace referencia al divorcio. En estos versículos, sin embargo, ojo a esto, no se establece el divorcio como una ley. Todo lo que se hace es que el caso de un divorciado se prohibía que el marido se volviera a unir
a la mujer divorciada. Si entre tanto ella se había casado con otro, aunque su segundo marido también la hubiera despreciado o él hubiera muerto. Hay dos juegos de palabras que quiero que ojalá ustedes tengan lápiz y papel y anoten esto para que puedan averiguar más adelante sobre esto. El Mateo 24, del 1 al 3, es la clausura de la protasis. ¿Qué es la protasis? En un discurso es la parte principal del discurso. Es la primera parte del discurso en que queda pendiente el sentido. Y ojo, y ese sentido se cumple o se cierra con la apodosis. ¿Y qué es la apodosis? Es la parte de la oración condicional que expresa una acción, un proceso o un estado condicional por un supuesto. Es la proposición principal. Eso es lo que es la protasis y la apodosis, que describe el asunto que se trata en en Deuteronomio 24, 4. Mateo 24, 4 es la apodosis con la ley concerniente a este punto. O sea, el versículo 24 es el que explica qué es el asunto que se está tratando aquí. Ahora, con esto en mente, ¿de qué se hizo el...? Hay dos palabras importantes en el idioma hebreo, y es la palabra Eber Dabar, que se traduce si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. Cosa indecente se traduce por Ebar Dabar. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 15. En algunas versiones aparece en el versículo 14. En el texto hebreo aparece en el versículo 14 y no en el 15. Esta palabra es muy importante. Herbat se traduce como desnudez, vergüenza, desgracia. En estos pasajes que vamos a ver, Isaías 24, Primera de Samuel 20:30, la palabra herba va relacionada con dabar, que significa cosa. Y por eso en algunas versiones se traduce como la vergüenza de algo o algo vergonzoso. En la Septuaginta, esta palabra se traduce por la palabra griega aschimoi o pragma. Y hay algo muy importante. En la Vulgata latina se traduce como aliquam foetiditaten y lo que significa es vicio notable. En Deuteronomio 24, 1, yo quiero que escuchen esta traducción. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo. ¿Y qué es un libelo? Es un escrito en el que se calumnia o se denigra a una persona o una institución. Entonces, le redactará un libelo de repudio, se lo dará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 2. Y después de salir y marchase de casa de este, se casa con otro. Aquí hay algo muy importante, porque la Reina Valera da la impresión que cuando la mujer recibe la carta puede ir, tiene permiso o autorización de casarse. Y el texto hebreo no da esa idea. Por eso esta traducción me gusta y es la misma idea que da Juan capítulo 1, Juan capítulo 2, versículo 1. Presten lo que dice. Si alguno, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, no está mandando a nadie a pecar. Es que si hay esa opción, eso es lo que se llama la protasis y la apodosis. La apodosis es la explicación. Y aquí este pasaje es muy importante que se tome en cuenta y lo vamos a ver en varias versiones. Si después de salir
y marchase de casa de este, se casa con otro. No está diciendo que tiene permiso de ir a casar. Está hablando de un supuesto. Qué importante este detalle. Ahora ve el versículo 3. Y luego este hombre le cobra aversión. ¿Qué es aversión? La palabra aversión es repugnancia, rechazo. Le redacta un libelo, que ya dijimos que era de repudio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O bien, si llega a morir este otro hombre que se ha casado con ella. El primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haber hecho ella, ojo a esto, impureza, pues sería una abominación a los ojos de Adonai o el Señor. Y tú no debes hacer pecar a la tierra de Adonai, tu Dios te da por heredad. Esta es la versión Jerusalén, la versión de la Universidad de Jerusalén. Ojo a esta otra versión, versión de las Américas. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, sí sucede, repito, sí sucede que no es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Escuchen esto. Y ella sale de su casa. Y si llega a ser mujer, repito, y si llega a ser mujer de otro, y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, aquí está hablando, es de un supuesto. No es como la mayoría. La Reina Valera da la idea que la mujer va y se tiene permiso de casarse inmediatamente. No, aquí el escritor está dando de un supuesto. Pueden verificarlo en otras versiones, versión del peregrino, la versión confesional, la versión episcopal, la versión de la Torá, la versión Torá 1999, la versión de lenguaje sencillo. Todas estas versiones explican este pasaje de esta manera. Ahora, vea qué interesante. Me tomé el tiempo para... Este es el texto hebreo de Deuteronomio 24:1 y con la letra roja ahí aparece la palabra Herbadabar. En Deuteronomio 23:15 aparece la palabra Herbadabar. En primera de Samuel 24 aparece la palabra Herbad, pero no aparece la palabra Dabar. Y aquí la palabra Herbad significa desnudez, vergüenza, torpeza. Y en primera de Samuel 20:30 aparece también la palabra Herbat en el hebreo. Ahora, me he tomado la delicadeza de mostrar este es el texto hebreo original. El texto hebreo se lee de izquierda a derecha y vea lo que dice el texto hebreo. Cuando tomare hombre mujer y se casa con ella y sucede, si no haya ella gracia en los ojos de él, pues ella, ojo, pues haya en ella inmundicia cosa y escribiré para ella carta de divorcio y entregaré en su mano y la despediré de su casa. Y ella marchase de casa de ella y ella va, aquí hay un detalle que quiero llamar la atención, y ella va y es, la palabra en el hebreo aquí es be hayaat, que viene de la raíz ser,
Y la idea aquí es que la mujer podría hacerlo. No es que no es un mandamiento de que la mujer va y lo hace. Por eso les he transcrito esas palabras. Este es el versículo 1 y el versículo 2. También me puse a analizarlo en la Septuaginta. En la Septuaginta la palabra herbat, davar, se transcribe por itz, ais, ais, chinem, en Isaías 24, en la Septuaginta. Igual, esa palabra la transcriben en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. La misma palabra, ais, chinen. La misma palabra aparece en Deuteronomio 13:15, pero aquí aparecen las dos palabras que yo dije en el comienzo, y es archemose y pragmatos. Muy importantes estas traducciones, que son las originales. Y quiero recalcar esto. La autoridad aquí no la tiene la Septuaginta, la autoridad la tiene es el texto hebreo, porque recuerden que el texto hebreo, la Septuaginta es traducción del texto hebreo. Ahora sí, con esto en mente, hay un detalle muy importante. El significado de esta expresión como base del divorcio fue discutido incluso entre los rabinos. Habían dos escuelas. La escuela de Hiller lo interpretaba de una manera amplia y laxa posible, de acuerdo con la explicación que los fariseos dieron en Mateo 19:3. La escuela de Hiller era la escuela más liberal, y por eso en Mateo 19:3 los fariseos jalaban para esa escuela. Por toda causa, decían ellos, se podían divorciar. Sin duda que según la interpretación de los onkelos, ¿qué significan los onkelos? Los onkelos son los targunes o los midrash, que vienen a ser como comentarios de la Torá, que para los judíos son casi sagrados, igual que la misma Torá. Y en los onkelos existen dos palabras en hebreo que son muy importantes. Y la palabra es eveidet, y ojo a esta otra palabra, pidgon. Y en los onkelos, que es un comentario de la Torá, lo traducen por la transgresión de algo. Pero esto es contrario al uso de la palabra herbet. Ojo a esto, por favor. La cual, la interpretación dada por Shammai, que era la escuela más conservadora, se adhiere más estrictamente. Y este señor Shammai, que era un rabino de la época de Jesús, explica esta palabra herbat davar, y él explica de esta manera: ren impudican, libidinmen, lascivian, impudiciten, y se traducen es algo impúdico, libidinoso, lascivioso o vergonzoso. A tal punto llegó estas interpretaciones que daban los rabinos, que algunos llegaron a pensar que ahí se refería directamente al adulterio, pero no podía ser directamente, aunque sí implícitamente puede involucrar alguna acción, pero no puede ser el adulterio porque se condenaba con la muerte, Deuteronomio 20:10. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, el caso presentado aquí está diseñado para expresar el hecho de que el divorcio producía contaminación. Lo más natural es comprender como un comportamiento inmodesto o un comportamiento indecente. Y noten algo muy importante en esto. Si un hombre encuentra una indecencia, alguna impureza o algo vil, según Deuteronomio 23:14, en su mujer, fuera del divorcio, una impureza, pero que no era adulterio. No, era una impureza, pero era algo que por la ley era considerado impuro, pero no era adulterio, porque el adulterio también era condenado. Deuteronomio 22:22, Deuteronomio 20:10. Otro punto, si
Él legalmente, si el marido legalmente se divorciaba de ella, aunque Dios aborrece el divorcio, según Malaquías 2:16, Él ha diseñado el matrimonio para que sea de vida para toda la vida. Génesis capítulo 2, versículo 24. El permiso del divorcio debió y fue por el corazón duro de la gente, de estos hombres. Mateo capítulo 19, versículo 8. Si ella entonces se casa con otro, si el nuevo marido entonces muere y se divorcia de ella, entonces ella, esa mujer, no podía regresar a su primer marido. Deuteronomio 24:4. Esto se debía a que ella ella quedaba envilecida. Y en tal envilecimiento es una abominación al Señor y una contaminación pecaminosa para la tierra prometida en el contexto que se estaba hablando. Pero, ¿qué constituye ese envilecimiento? Solo una cosa es posible. Ella fue envilecida al volver a casarse porque no había justificación para el divorcio. Entonces, cuando ella se vuelve a casar, se convertía en una mujer adúltera. Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Por lo tanto, esta contaminación es la manera de que su marido anterior no podía regresar a ella. Por eso todo el divorcio ilegítimo promueve el adulterio siempre. Cuando vemos Mateo capítulo 5, desde el capítulo 5:1 hasta Mateo 7:29, el Sermón de Monte introduce una serie de 5 importantes discursos registrados en Mateo. Este registro es una exposición maestra de la ley y un potente asalto al legalismo fariseo, cerrando esto con un llamado a la fe y a la salvación verdadera, que es lo que Jesús habla en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 7, del 13 al 29. Hay algo muy importante. Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que ella demandaba lo que era inhumano. Vean este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 48. Vea qué interesante esto. ¿Sí están viendo el texto ahí? ¿Alguien que me diga? Sí, hermano. Ok. Dice así. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Por eso, hermanos, cuando venimos aquí, encontramos que este es el uso apropiado de la ley. Por eso, Mateo 19, aunque fue dicho bajo un contexto de la ley, ojo, préstenme atención todos, porque Jesús estaba vivo. Gálatas 4:4. Mateo 19:9 fue dicho bajo la ley, sí, pero era una participación para los judíos, pero era una participación para la iglesia. Por eso no podemos decir que Moisés estaba confirmando la ley como algunas personas quieren reafirmar esto. Esto es una gran mentira. En este caso, el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación es muy importante esto. Cierra cualquier posible ruta de mérito humano que pretenda garantizar la salvación y dejar a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar a ser salvos. Romanos capítulo 3, 19-20. Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo. Cristo llegó hasta lo más profundo de la ley y demostró que la verdadera intención de sus demandas iban más allá del significado de sus palabras. Vean pasajes como estos. Mateo capítulo 5,
versículo 28. Vea qué interesante. El versículo 28. En este contexto, recuerde que Jesús no está hablando solo del matrimonio, está hablando de muchos temas aquí y siempre él recalca, mas yo os dije, ve al 28, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Oye, qué interesante, esto lo vamos a explicar ahorita más luego. Ahora vean Mateo 5:39 en este mismo contexto. Mateo 5:39. Vea lo que dice. Siempre Jesús hablando, porque aquí Jesús está bajo la ley. Claro que sí está bajo la ley, pero está hablando bajo la ley, pero está hablándole a los judíos y está hablando en un sentido profético a la iglesia. Vea el versículo 39. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Más bien Jesús está enseñando aquí algo más fuerte que lo que los fariseos enseñaban. Ve al versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Esto es Jesús fijó un estándar que era más elevado que el que había llegado a alcanzar algún líder religioso. Y esto, hermanos, es muy importante que se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque vean Jesús a dónde los lleva a ellos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Vea dónde los lleva a esta gente él. En el versículo 20, vea qué interesante. Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Está hablando de una justicia mayor que la que ellos estaban enseñando ahí. Por eso Jesús, aunque estaba bajo la ley, pero esas palabras no fue solamente para los judíos, sino para la época de la iglesia. Algunos suponen, con todo esto que hemos explicado, algunos suponen que la fornicación se limita al pecado sexual entre solteros, pero la Biblia no la limita así. Más bien significa toda forma de inmoralidad sexual, incluyendo el homosexualismo y el incesto. Judas 1:7, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Segundito aquí. Ahí está. Otros dicen que la enseñanza de Jesús de Mateo 5:32 y Mateo 5:19 no es para los inconversos, que el inconverso no es responsable frente a la ley de Cristo. Aquí hay un serio problema. Mateo 28:19, Jesús dijo, id y haced discípulos, escuchen, a todas las naciones. ¿Y sabe cuál es el detalle? Es que todos serán juzgados por la ley de Cristo y por su enseñanza. Juan capítulo 12, versículo 47 y 45. Vea qué interesante esto. Juan 12, vea lo que nos enseña. Juan capítulo 12. Denme un segundito a ver. Juan capítulo 12. Versículo 47. Vamos a leerlo. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue.
la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el, ojo, en el día final. Por eso esto implica que Jesús está hablando bajo la ley de Moisés. Claro que sí, porque él está todavía vivo, pero está hablándole para la fe cristiana, está hablando para la iglesia y está hablando para los judíos, obviamente, también. Entonces, quiero recalcar, el inconverso tiene que someterse a la ley de Cristo, igual que cualquier otro ser humano. ¿Por qué? Porque por la ley de Cristo todos vamos a ser juzgados. Romanos 1:16 dice que todos seremos juzgados por medio del evangelio. Todos. Eso es muy importante. Entonces, esa excusa que algunos tienen, pues no cabe aquí. Romanos 1:26 y 32 claramente habla de eso. Ahora vean qué interesante lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 11, con respecto al hombre que no es, porque a veces la gente cree que, bueno, como yo no soy cristiano, entonces para mí no es esa ley. No, señores, qué pena con ustedes. Se me cae la cara de vergüenza tener que decirles esto, pero esta ley abarca a toda la raza humana. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Perdón, me equivoqué, es primera de Corintios. Un momentico, téngame en paciencia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vea lo que dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu Santo. Entonces, el inconverso tiene que dar cuentas igualmente a Dios. Y ojo, lo más importante es que a mí me preocupa mucho porque la gente no presta atención a este tema y no saben que de esto depende nuestra salvación. Esta enseñanza del matrimonio tiene que ver con nuestra salvación. Claro que sí. No es un asunto de que, bueno, podemos dejarlo así. No, señores, no se puede dejar de esta manera. Otro punto importante que quiero que presten atención. El fornicario repudiado queda libre para casarse otra vez, dicen algunas personas. Porque si la parte inocente se casa con otro, ella está ligada al segundo marido. Y si la parte inocente no está ligada al fornicario repudiado, entonces el fornicario repudiado no está ligado a ella. Por lo tanto, esto disuelve el matrimonio original y el fornicario repudiado puede volver a casarse. Ah, qué bonito. O sea, para que lo entendamos más claramente, si yo le soy infiel a mi esposa y ella se puede volver a casar y yo estoy condenado a no casarme, dicen algunas personas que como ella se casa, ella queda ligada ante Dios, queda ligada al segundo marido, ya no está ligada a mí. Entonces, como ya no está ligada a mí, entonces yo quedo libre para volverme a casar. No, señores, y les voy a dar la razón por qué no. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Esto es muy importante que ojalá lo puedan subrayar en sus Biblias. Este dato es muy, pero muy importante. Espera que se me hizo el cursor. Por aquí lo tengo. Proverbios capítulo 2, versículo 17. Y este es un punto que muchos hermanos, aún en la fe, no toman en cuenta. Vea lo que dice el versículo 17. La cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Si es verdad, la hermana queda ligada a su segundo marido, no hay problema, pero el individuo no queda libre ¿de qué? Del pacto con Dios. Aunque no esté ligada, aunque él no quede ligado a su segunda,
aunque él no quede ligado a su esposa, porque ella está ligada a su segundo esposo legalmente delante de Dios, él no queda libre. ¿Por qué? Porque él está ligado al pacto de Dios. Y presten atención, esto debemos pensarlo muy seriamente. Ahora vea lo que dice Malaquías capítulo 2, Malaquías 2:14, hablando de la misma idea. Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y quiero recalcar es eso, que aunque el hombre no está ligado a su mujer porque ella está ligado al segundo marido legalmente delante de Dios, eso no lo convierte a él en una persona libre, porque él sigue responsable o ligado al pacto que hizo ante Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo. Escuchen esto, el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Ese es el punto aquí con este punto de vista de algunos. Igual Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3. Que la fornicación y el divorcio, o el divorcio y el adulterio, disuelven el matrimonio original. Pero Mateo 5:32, Mateo 19:9, Mateo 7:3 dicen que no. ¿Cuál es este punto? Hay hermanos que dicen, bueno, ojo a esto, como ya se fornicó, entonces al yo fornicar yo quedé libre, o al yo adulterar quedo libre. No, no, la Biblia no enseña ese punto. Y aquí hay un punto todavía más grave. El arrepentimiento requiere que se disuelvan relaciones matrimoniales ilegales. Aquí es donde empieza Cristo a padecer. Mateo 5:32 dice, ya ustedes conocen el pasaje. Mateo 19:9. En Nehemías capítulo 13, 23 al 29, cuando el pueblo quiso hacer la voluntad de Dios, se les ordenó que se separaran de las mujeres extranjeras. ¿Por qué cito ese pasaje? Porque a veces la gente dice, pero hermano, es que yo llevo muchos años con esta mujer, yo sé que no es mi mujer y todo, pero ya tengo hijos con ella, ¿y qué voy a hacer? Qué duro, es muy duro, pero es una relación ilegal. Y en esto hay un problema muy importante. Vamos a ver el caso de David. David mató a un hombre, al Eteo, y se quedó con la mujer de él. El problema en el caso de David no es el significado de las palabras. Son fáciles de entender. El profeta Natán habla en nombre del Señor. Le dice a David que el Señor le va a castigar por lo que ha hecho en el caso de Betsabé y Urías, matando al hijo que había sido concebido como consecuencia directa e inmediatamente de la relación adúltera que entre David y Betsabé. Y así fue. Aquí hay un detalle importante. El problema aquí es el asunto moral. Pregunto, ¿cómo se puede entender o justificar que el Señor castigara los graves pecados de David, quitándole la vida a la víctima más inocente de esos pecados, al bebé de David y de Betsabé? ¿Cómo justificamos eso? Otra pregunta, ¿qué pasa con la ley de Dios? La que está en Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Y qué pasa con la predicación profética de esta ley? En Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En otras palabras, ¿qué pasa con la justicia de Dios aquí? Bueno, hay muchos argumentos para decir qué pudo pasar. Recuerden que en 2 de Samuel, capítulo 12,
versículos 12 y 13. Voy a leer, a proyectarlo porque me interesa que eso quede en la mente de ustedes. Segunda de Samuel, capítulo 12. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Vea qué interesante esto. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Quiero subrayar esas palabras. He pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Ah, qué bonito. Entonces David vino, mató al hombre y cuando lo mató, sencillamente lo mata, a él lo entierran, la mujer en viuda y se queda con la mujer de él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él se quedó con la mujer de Urías si él tenía que dejar a la mujer de Urías? Es que es lo que generalmente se dice. Pero yo quiero que ustedes presten atención, es que David sí se arrepintió, claro que sí. En el Salmo 32, David habla de cuando él había escondido su pecado, lo que él sufría. Dice que bienaventurado el hombre cuando confiesa su pecado. Salmo 32. En el Salmo 51 demostró su pecado y su arrepentimiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué David no fue castigado como mandaba la ley? Sencillamente por la providencia de Dios y por una sola palabra muy importante. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo, a Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará casa. Era una promesa. Y David confesó su pecado. David buscó consuelo en Dios y se convirtió. Porque en el idioma hebreo la palabra arrepentirse tiene que ver con esas tres cosas. Convertirse, buscar refugio y cambiar de dirección. Entonces David cumplió el requisito. No tenemos problema con él. Y necesito esto porque a veces la gente, cuando quiere justificar sus acciones, para todo quieren sacar argumentos. Otro punto importante. Ya se bautizaron y se hicieron nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17. Por eso pueden seguir unidos en matrimonio. ¿Por qué? Porque yo era católico y yo no sabía. Ese es otro argumento. Vea qué interesante. Y escúcheme en todo lo que voy a decir. El argumento está aquí. Dios me perdonó y se olvidó de todos mis pecados. ¿Sí o no? Claro que sí. Malaquías 7:19. Hermano Marvin, ¿usted me puede leer Malaquías 7:19 como para ir ganando un poquito de tiempo? Sí. Rápido, 7:19. Y ojo, este argumento es muy importante porque esto es verdad. Y préstenme atención lo que les voy a decir. Dios perdona los pecados y se olvida de los pecados. Claro que sí. Eso no hay tela de duda. Y ve el pasaje, aquí está. Léalo. Malaquías, ¿qué me dijo? Perdón. 7:19. Es que solo cuatro. Miqueas. Ah, Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces tienen razón, claro que sí. Si yo no sabía, entonces como ya me hice cristiano, entonces Dios perdonó todos mis pecados. Pero hay un pasaje en Hechos 17:30, léalo por favor, hermano. Y este pasaje explica que la ignorancia no justifica a nadie delante de Dios. Hechos 17:30, vea lo que dice. Dice así.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra aquí, todos los hombres, en el idioma griego, significa, es antropos, no aner. Si se hablaba de un solo hombre, en el griego se utiliza la palabra aner, y aquí se utiliza la palabra antropos para referirse a hombres y mujeres, a todos. Entonces, este pasaje explica por qué no es válido ese argumento. Ahora, ¿cuál es el problema aquí con ese argumento? Y présteme atención, que al bautizarme hago un pacto con Dios. Y ojo, y el bautismo no lava relaciones matrimoniales y legales, eso es mentiras. El bautismo lo que lava son los pecados de personas arrepentidas. Son dos cosas diferentes. Otro punto importante, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Por eso los que están mal en su matrimonio deben quedarse en ese estado. Ese es otro argumento de algunos. Primera de Corintios, capítulo 7, 20 al 25. Me lo va buscando el hermano Marvin. Este es un argumento para decir de que si yo yo me hice cristiano siendo un adúltero, me tengo que quedar ahí, porque eso es lo que dice el pasaje. Pero vamos a ver si es verdad que el pasaje dice eso. 20, despacio, hermano, al 25. 1 Corintios, perdón. 7, del 20 al 25. Ok. Dice así. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste Siga. llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Amén. ¿Cuál es, en qué estado era que estaba? Si era esclavo, siga siendo esclavo. No importa, que usted puede seguir siendo esclavo, porque en ese momento la esclavitud era parte de la cultura. No está hablando de en cuanto al matrimonio en ese punto. Otro punto, que el creyente dejado por el incrédulo queda libre para volver a casarse. Primera de Corintios 7:15. En Primera de Corintios 7:15, el argumento es el mismo de Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 15. Repítalo, por favor, hermano. Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si este pasaje está diciendo que yo me puedo divorciar con tal que no me vuelva a casar, entonces hay una tercera opción de divorcio. Y eso el pasaje no dice. El pasaje no dice eso. Está hablando igual en un supuesto que suceda eso. No está mandando a nadie a que se divorcie con tal de que no se vuelva a casar. No, porque entonces hay un problema. Y yo esto al cabo de los años lo he visto. Entonces yo me separé de mi mujer. Entonces, como fue por otra causa, que no fue fornicación, el primero que fornique me da la opción para que yo me case. No, esa no es la idea del pasaje. Tengan cuidado con eso. Ahora, me divorcié de mi marido y no puedo volver con él. Eso es lo que algunos citan Deuteronomio 24:4 para justificar eso, pero no estamos bajo la ley de Moisés. Primera de Corintios 7:11, ¿qué dice, hermano? Sí. El 11. Y se separa, quédase sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La fornicación o el adulterio no destruye el matrimonio, porque está la opción de que usted lo pueda perdonar, o está la opción que usted diga, bueno, hasta aquí, no llegamos a más. Jesús habla de lo que Moisés permitió y luego dijo, mas yo os digo, pero yo os digo, y dio su propia ley en cuanto a este asunto. ¿Qué pasa ahora
Ya casi voy a terminar. Vea este otro punto. ¿Qué del hombre que tiene 20 años, convive con una mujer, tiene hijos, nietos, obedece el evangelio, pero no tiene una carta en el registro matrimonial? La pregunta aquí es, él siempre presenta a la compañera, la presenta como su esposa. ¿Están casados delante de Dios o no? ¿Son un matrimonio o no son un matrimonio? Génesis capítulo 2, versículo 23 y 24 y Proverbios 2, 17 los establece como un matrimonio. Y quiero asentar algo aquí muy importante. Es verdad que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales, Romanos capítulo 13, pero una carta no casa a nadie y no divorcia a nadie. Eso es una gran mentira. Una carta lo que hace es una protección para las personas, porque la unión que hace es Dios. Una persona que tiene ya 20 años, tiene familia, tiene nietos, y él dice, ella es mi esposa y él es mi esposo, delante de Dios están casados. Sí, deben cumplir con el requisito de escribir el matrimonio delante de las leyes terrenales, pero una carta no une a nadie, ni una carta le rompe el matrimonio a nadie, sino es Dios el que hace esto. Ahora, esto es diferente a este otro ejemplo. Una pareja que vive en unión libre. Ah, yo vivo con Teresita. ¿Y ustedes qué son? No, ahí vivimos juntos. Vivimos, aquí se dice esto, vivimos en unión libre. Ah, en unión libre. Entonces, ¿son un matrimonio? No son un matrimonio. ¿Libre de qué? Libre de que si no me sirve o no me gusta, la puedo dejar. Ella consigue otro y yo me consigo otro. Eso es fornicación. Son dos casos diferentes. ¿Y sabe por qué? Porque yo he escuchado a hermanos que no prestan atención a esta diferencia y condenan a mucha gente inocente por no saber explicar esto. Ahora, otros dicen que el matrimonio es cuestión de opinión y citan Romanos capítulo 14 del 1 al 4, pero ahí se está hablando de comidas, de días feriados, no está hablando, Romanos capítulo 14 no habla nada que ver con el matrimonio. Entonces, no se puede, y el matrimonio sí tiene que ver con nuestra salvación. Y ojo, aquí viene un punto muy importante, que cuando yo soy un adúltero callado, ¿qué significa esto? Voy a la iglesia, soy un buen esposo, pero tengo una querida fuera de la casa y nadie sabe. Nadie sabe eso. Y voy a la iglesia. En Números capítulo 15, si el hermano me lo va buscando mientras tanto, Números capítulo 5, versículos 13 y 14, bajo la ley de Moisés había un punto muy importante. Cuando el marido tenía celos de su mujer y no podía comprobar que esa mujer le era infiel, la llevaba al sacerdote y esa mujer la hacían beber un brebaje y si estaba mintiendo, se le hinchaba el vientre y moría delante de la presencia de Dios. Vea qué importante. ¿Me lo puede leer? Sí, número 5, 13 y 14. Sí. Y alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, si hubiere testigo contra ella, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Amén. Ojo a esto. Cito este pasaje, ¿por qué? Porque este pasaje me demuestra a mí que cuando yo soy infiel, aunque nadie me vea, los ojos de Dios siempre están pendientes de mi infidelidad. Entonces, yo puedo ser un adúltero callado, pero delante de Dios estoy en condenación y tengo que arrepentirme de esto. Que cuando miro a una mujer adultero, Éxodo 20:17 habla de no codiciar a la mujer del prójimo físicamente, pero en Mateo 5:8 Jesús dice que hay que ser limpio de corazón.
El mirar a una mujer para codiciarla significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento y el acto del adulterio mismo. Es decir, llevar a cabo el acto del adulterio en imaginación. Cuando usted se imagina el adulterio en la imaginación, ahí es donde empieza la fuente. Esa es la fuente del pecado. Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20. Que cuando la mujer, y quiero detenerme aquí, a las hermanas les quiero hablar con todo el respeto lo que voy a decir, porque yo sé que es algo muy serio. Hermanas y hermanos, la hermana cuando tiene relaciones sexuales con su marido, le dice que es satisfecha o no he quedado satisfecha. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el cumplimiento. El marido tiene que cumplir con la mujer y la mujer tiene que cumplir con el marido. Y muchos matrimonios se están destruyendo porque las mujeres no son satisfechas sexualmente por sus maridos, porque los maridos agarran a la mujer como que fuera un objeto. Y con todo el respeto a lo que estoy diciendo, vienen, se juntan, se suben encima de ella, se acostó, ya chao, y se voltean la espalda. No, esto es malo y esto no cumple con el principio de Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3. Primera de Corintios 7, 3. Hermano, léalo por favor. Y ya concluyo con esto. Primera de Corintios 7, 3. ¿Lo puede leer? Sí, sí, dice así. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hermanos y hermanas, es muy grave ver que muchos matrimonios se destruyen y quiero con todo el respeto a la gente en Facebook que nos escucha y a los hermanos, y es que las relaciones sexuales, el sexo es lo más lindo que Dios ha creado cuando está en el orden divino. Cuando está fuera del orden divino, ese es el problema grave que hay. Y hermano y hermana, es su obligación que usted aprenda a satisfacer sexualmente a su mujer y la mujer igualmente a él. Y hermana, yo creo que usted debe ser clara y sincera con su marido y decirle, ¿sabe qué? Venga, yo no soy un objeto suyo. Yo necesito, hermana Berta, pellizquese usted un momentico ahí. ¿Le duele o no? Usted siente, claro que siente. Las mujeres también sienten emociones, hermanos. Las mujeres también sienten pasión. Las mujeres también tienen deseos. Y eso se ha olvidado. A muchos hermanos les da miedo hablar de esto. ¿Por qué? Porque, ay, no, qué vergüenza. No, es que esto es parte de nuestra fe. Y las mujeres tienen que ser satisfechas sexualmente también. Y esto hace que muchos matrimonios se rompan por falta de estos principios. Hermanos, pues el tiempo es muy corto, que Dios me los bendiga. Espero haber contribuido en algo, ya que los otros hermanos pues dieron un tema muy específico. Dios me los bendiga y agradezco por la oportunidad de estar conmigo. Gracias. Hermano Luis, muchas gracias por el estudio. Vamos a ir inmediatamente a una oración para poder tener los espacios para los comentarios y agradecimientos correspondientes. Voy a pedir, si es posible, al hermano Mario Arellano, si fuera tan amable, nos pudiera guiar en esta oración de cierre para luego pasar a los comentarios. Oremos. Ok. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, nuestro Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, nos dirigimos a ti en este momento en súplica, Padre, para pedirte que nos escuches, agradecerte por la enseñanza que nos ha traído nuestro hermano Luis, suplicándote por su vida, por su familia, por las bendiciones, no solamente materiales, sino también espirituales, que son los más importantes. Que le sigas dando sabiduría, como a todos nosotros y cada uno de los que estamos en este momento en la plataforma de Zoom, como también los que están en la plataforma de Facebook. Bendito Padre, ayúdanos a comprender este tema tan importante del matrimonio, porque de eso también depende nuestra salvación. Porque si no sabemos cómo se establece el matrimonio, cómo debe disolverse el matrimonio, si no sabemos cómo debemos llevar nuestros matrimonios, también corremos el peligro de perder la vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te rogamos que bendigas a cada uno de los que estamos acá, pues en Facebook y en Zoom,
que también ayudes a todos los hermanos que están pasando graves problemas, grandes dificultades, para que tu misericordia se manifieste sobre la vida de cada uno de ellos, Padre. Agradecido, Señor, por permitirnos estar grandes bendiciones, Señor, que nos estás ofreciendo ya en el cielo. Ayúdanos, mi Padre, a poder perseverar todos y poder alcanzar esas maravillosas promesas que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. Bien, la verdad es que en lo personal quiero agradecer de todo corazón a los 3 hermanos que han expuesto esta serie, al hermano Mario, al hermano Oscar, que no está presente, pero estuvo el día de ayer, y obviamente al hermano Luis. Estos temas yo creo que son sumamente importantes y fundamentales para poder de alguna u otra manera tener claro, porque esto no es tema de opinión, esto es doctrina, ¿verdad? Y esta doctrina, de repente, si no lo tenemos claro, puede dividir la iglesia, y de hecho puede estar sucediendo. El tema del matrimonio, tal y cual como le pusieron todos y cada uno de ustedes durante estos días, es un tema delicado, es un pacto que tenemos con Dios, ¿verdad? El esposo, la esposa y Dios. No es algo pasajero, no es una jugarreta, no es una broma. El divorcio nunca ha sido aprobado por Dios y tampoco lo aprueba hoy día el Señor, ¿verdad? Son situaciones extremas, pero ocurren por la dureza de los corazones de los hombres, ¿no? Porque creemos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Así que la verdad es que en lo personal, y esto lo digo a título personal, yo creo que también lo comparten muchos hermanos y hermanas, es que estamos muy agradecidos porque ha quedado absolutamente claro, al menos en esta plataforma, y ha quedado zanjado todo lo que corresponde, ¿verdad?, al matrimonio, al divorcio y las segundas nupcias. Por supuesto que quedan muchos otros temas en el tintero, ¿no? Esto da para mucho más, pero la base, el fundamento, ¿verdad?, la línea correcta, yo creo que quedó absolutamente zanjada. Y créanme, hermanos, que cada uno de ustedes ha sido un complemento, ¿verdad? Pareciera que se iban a repetir, y esa era una de las conversaciones que teníamos con el hermano Sergio y el hermano Néstor, no, pero si se van a repetir, cada uno de ustedes, ¿verdad?, fue un complemento, y un complemento desde mi punto de vista perfecto, ¿verdad?, que de alguna u otra manera nos ayudó a asentar y a confirmar esta doctrina que el Señor ha puesto, que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con el divorcio, y que tiene que ver con aquellas parejas que tienen el derecho a las segundas nupcias. ¿Verdad? Así que muchas gracias, mi hermano, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hermano Néstor, ¿cómo estuvo en Facebook? Porque aquí en la plataforma tuvimos hasta 28 asistentes hoy día. Buenas tardes a todos. Sí, hermanos, tuvimos bastante asistencia, llegamos a 20, 21 en un momento. Ahora terminamos en 17, estamos en 15. Estaba Juliana Lamas, Hugo Gorma Soto, Gonzalo Valenzuela Nogales, María Mendoza, Norma Mendoza, Marta Reina, Jorge Goncalves, Vanessa Vega Araya, Víctor Manuel Molano, Vale Santos, Jovita Rodarte, Rubiela Cortés López, Javier Serrano, Lili Gus, Alicia Zamora, José Antonio Fariñas Hernández, Juanito Valderas, Ramón Herrera, Nelson Cruz, José Nazario Tobías. O sea, había mucha gente. Si usted une los que estaban en Facebook y los que estaban en la plataforma, habían como 48 personas atendiendo esta predicación hoy día. Así también ha sido con los días anteriores, lunes, martes y hoy día estamos, no, Bien. miércoles, jueves, viernes, estoy medio Bueno. traspapelado con los días ya. Sí, ha sido bueno, realmente creo que fue un acierto haber hecho esta serie de predicaciones del matrimonio, por un lado, y fue un acierto haber pedido la cooperación de los 3 hermanos, como el hermano Mario Arellano, el hermano Oscar Arias y el hermano Luis Castaño, porque como tú decías, hermano, hubo mucha información. La que no dio uno, la dio el otro. En un momento pensaba, son como los evangelios sinópticos. Lo que no dice uno, lo dice el otro. Y se va armando el plan
completo del matrimonio de parte de Dios para nosotros hoy día. Así que muchas gracias a los 3 hermanos, a todos los que han predicado esta semana en la plataforma, y decirle a todos los hermanos y amigos que estaban en Facebook también muchísimas gracias, que Dios bendiga su alma y el alma de sus familiares, como a los que están aquí en la plataforma también. Esperamos poder volver a verlos el próximo lunes, si Dios lo permite, que tengamos vida y salud. Hermano Oscar, gracias. Gracias, mi hermano Néstor. Y bien, están abiertos los micrófonos. Si hay alguna pregunta, algún comentario en relación al tema, pues bienvenido. Así que quien quiera dar opinión, hermano Néstor, de ahí hermano Sergio. Sí, me voy a repetir un poquito, pero hermano Luis, usted dijo que el papel no casa, que basta con que una persona diga mi marido o diga mi esposa, es suficiente. Entonces no es necesario, según lo que entendí de usted, que uno vaya ante una autoridad civil en el país para registrar su matrimonio. Entonces cualquier persona que diga mi marido o es mi esposa, ya está casado ya. No importa si se considera a Dios o no en esta unión, no importa si no se va al registro civil para registrar el matrimonio. Hermano, buenas noches a todos. Yo fui muy claro en que yo puse un ejemplo de un hombre que tiene 20 años, tenía hijos, nietos y que conoció el evangelio, que no podíamos llegar a decirle que él no estaba bien delante de Dios, que si yo según en Génesis capítulo 2 y Proverbios capítulo 2:17, están unidos en matrimonio, deben, por eso cité Romanos 13, deben arreglar su situación, pero yo no puedo decir que esos hijos son de fornicación. Y no, en ningún momento yo dije, hermano, que no era necesario afirmar, no era necesario que no existiera un documento. Lo que yo sostengo y dije es de que el documento como sí no casa a nadie. Es un testimonio y un respaldo para la gente. Es un respaldo para la mujer. Pero que el que une es Dios. Y el único que une es Dios. Según lo que habla Génesis capítulo 2, versículo 24, según lo que dice Proverbios 2:17 y Malaquías 2:14. Hay que registrar el matrimonio, porque recuerde que en el contexto cultural en que se fue dado esto, un matrimonio, ¿cómo se certificaba? Se hacía una ceremonia y por medio de la ceremonia se daba un testimonio de que estaban casados. Es muy diferente cuando una pareja viene y dice, es que yo estoy en unión libre con fulano. No, eso no es un matrimonio. Eso no es un matrimonio. Por eso cada caso es un caso independiente y hay que tomarlo independientemente. Pero lo que sí, insisto, hermano, y yo sí estoy muy de acuerdo, es que el matrimonio hay que registrarlo ante las leyes terrenales, pero la gente no puede creer que la carta es la que me va a casar. No, la carta no me casa. Eso es como un requisito para poder estar yo bien delante de las leyes terrenales, y Dios aprueba eso. Claro que Dios lo aprueba. Pero permítame, usted dice si una persona, dos personas se han unido y tienen 20 años y tienen hijos y nietos y bisnietos, qué sé yo. O sea, la antigüedad le da esa categoría porque otra persona puede estar 1 año, 2 años casados juntos y dice lo mismo. Entonces, no. ¿Qué valida eso? ¿Lo valida la antigüedad? ¿Lo valida la cantidad de familia que tenga para adelante? Ok. Ese es un punto. Lo otro, discúlpeme, para que no se me vaya la idea. No estoy discutiendo, no estoy peleando, sino que simplemente estoy conversando y tratando de aclarar el punto, nada más, por si acaso, para que después no me reten en la casa. El otro punto que yo veo, puede que me equivoque en lo que voy a decir, pero también pueden decírmelo. El otro punto es que
Dios aprueba todas las leyes de los hombres que aprueban la ley de Dios. Entonces, si en un país hay una ley para registrar un matrimonio legal, legítimo, ante la autoridad humana, es que tiene que ir a un registro civil. Y esa ley no pasa por sobre la ley de Dios en cuanto al divorcio, la segunda nupcia, todo ese tipo de cosas que ustedes han explicado vastamente ya. Dios la aprueba porque es el medio que yo creo que Dios tiene para regular la relación social y las leyes morales. Entonces, si eso es así, yo pienso que es esencial cumplir con la ley del registro civil porque se cumple de esta manera con la ley de Dios. Hermano, precisamente por eso vuelvo a recalcar. Yo vengo y llevo mi matrimonio ante el registro público porque Dios me manda que me sujete a las leyes terrenales. Pero yo le devuelvo la pregunta a usted. Antes de ¿qué me casó a mí? ¿El que yo registré ante que yo llevé el matrimonio ante el registro público o Dios me casó antes? Cuando yo me inscribo en el registro público, ¿estoy casado delante de Dios o no? ¿O es cuando el registro público me da el certificado? No. El certificado es un testimonio de que estoy casado. Eso es el certificado. Y claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso no hay tela de duda. Pero por eso digo que cada caso es individual. Y si no se hace el registro, entonces queda cortada la ley de Dios. No, si no se hace, usted queda en rebeldía delante de Dios porque quebranta Romanos 13. Entonces no estoy casado. No, un momentico, hermano, no, ahí es donde está. No, porque es que entonces, usted me está diciendo con eso que en Romanos capítulo 13, cuando yo voy al registro, Dios aprueba mi matrimonio. Yo le pregunto, ¿a Isaac, ante qué registro se casó él? Bueno, cuando Abraham escogió hijo para Isaac, ¿ante quiénes fueron ellos? ¿A qué registro fueron? No, bueno, ninguno. Era otra la costumbre en el sentido de que habían familias. Ese es el punto, y eran los padres los que aprobaban o desaprobaban aquello. Pero hoy día estamos bajo otra cultura y bajo otras condiciones que si yo digo me caso hoy día con esta mujer, ya, yo no tomo ni en cuenta a Dios. No digo delante de Dios me caso nada, sino que estoy casado con ella, nos juntamos para vivir juntos, qué sé yo, hasta que la muerte nos separe. Pero estoy casado delante de Dios, pero luego no voy al registro civil para registrar esa unión. O sea, cumplo la ley, pero a medias. Y hermano, ¿la cumplimos toda o no la cumplimos? Y hermanito, y le voy a decir una cosa. Usted tiene razón en algo muy importante porque yo lo he vivido. Hace muchos años conocía a parejas que decían, no, nosotros estamos casados. Y vea, es que no tenemos plata para ir al registro a sentar el matrimonio. Y resulta que después decían, no, es que la verdad es que ella nunca fue mi mujer. En eso usted tiene toda la razón. Por eso es muy necesario que la gente lleve el matrimonio al registro civil. ¿Por qué? Porque eso da protección al matrimonio. Pero el punto es de que el que une no es el registro civil, es Dios el que me une. Pero hermano, y yo no quiero dejar en el aire que es que no es necesario inscribir el matrimonio. No, es importantísimo y es básico porque, hermano, en la sociedad que vivimos hoy en día, todo el mundo se acuesta así, hablando claramente, se acuesta con la mujer y después de 2 o 3 meses la deja. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. En eso usted tiene razón, hermano. Pero yo por eso recalqué Romanos 13. Sino que el caso que yo puse es un caso espectacular. No siempre salen esos casos. ¿Me entiende? Más que todo eso era el punto. Ok, eran consultas no, para poder ir aclarando cosas. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. Bueno. Hermano Sergio. Fíjate que lo que yo iba a conversar iba por ahí más o menos la idea. Porque a veces se piensa, y he escuchado algún comentario, que los años constituyen un matrimonio. Entonces,
cuando estamos hablando de matrimonio. Ahora, el hermano Luis está presentando que cuando uno hace un pacto o un acuerdo delante de Dios, ya nos consideramos casados. Entonces, si nos consideramos casados, ¿para qué ir al registro civil si ya estamos casados? Ahora, el texto de Romanos que el hermano ha citado dice que quien se opone a lo establecido por Dios resiste a Dios mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer no es simplemente una opción inscribir el matrimonio, es obedecer a Dios, porque Dios ha dictaminado que esas ordenanzas están puestas para el cumplimiento de los cristianos. Entonces, el hecho de la convivencia no hace un matrimonio por 20, por 30 años. Es simplemente una convivencia, es una fornicación que tuvieron por 30 años. Lo que hace un matrimonio, según mi punto de vista, en que uno se legaliza delante de Dios y delante de los hombres por las instituciones que Dios ha determinado. O sea, no basta con una cosa, ambas van ligadas la una con la otra, porque como que deja la idea que es una cosa opcional. Me parece que no es así. Okay. Hermano Luis. Hermano, no he dejado algo opcional, no. Pero yo no puedo decirle a una persona, y en eso no comparto con usted, de que un hombre tiene 30 años y él dice, ella es mi mujer, y ella dice, él es mi marido, tenemos una familia, vengo y obedezco el evangelio, yo lo que tengo que decir, no puedo decirle a ellos que sus hijos son de fornicación. ¿Por qué? Porque Dios ha estado en medio de ellos. Lo que les hace falta es venir y lo que usted dice, hay que sentar, porque hermano, yo quiero recalcar esto. En Romanos 13 es un testimonio y un respaldo para la mujer. Pero si usted lee en Romanos 13, no dice que Romanos 13 casa a nadie. No, eso es parte del cumplimiento de la ley de Dios. Es la diferencia, ¿me comprende? Hay un texto que está en Mateo capítulo 7, versículo 2, dice, por causa de fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, en una convivencia, usted lo ha señalado, que no estamos hablando de marido. Exacto. Entonces, Dios está diciendo que para evitar la fornicación, porque la fornicación se realiza fuera del matrimonio, Exacto, para evitar claro. la fornicación, pues entonces cásense, cásense. Entonces, si usted me dice que una persona está 20 años casada y tienen hijos, pues entonces esos 20 años tuvieron en fornicación. ¿Por qué? Porque ellos no han legalizado formalmente su matrimonio delante de las autoridades que Dios ha dispuesto, porque no es una idea de los hombres, es Dios que ha permitido que estas cosas sean regularizadas. Entonces, Hermano, ¿cómo entendemos el caso de Corintios 7:2? Ok. Habla de que por causa de la fornicación, cada quien tenga su propia mujer. Pero la pregunta mía es, ¿cómo es que yo obtengo mi propia mujer? ¿Yendo al registro En medio del público? matrimonio. Sí, o sea, pero yendo al registro público. Es O lo sea que Dios ha establecido. o sea, la idea que usted me quiere explicar es lo mismo que le explicaba al hermano yo ahorita. O sea, que cuando yo voy al registro público, estoy casado, antes no estoy casado. Entonces, ¿dónde está la providencia de Dios? Entonces, vuelvo al caso de Isaac. ¿A quién casó a Isaac? Hermano Luis, si eso no es fornicación, entonces, ¿en qué momento ocurre la fornicación? No, es que fornicación, hermano, es cuando yo vengo y, valga la redundancia, fornico con una mujer y no tengo ningún compromiso con ella. Pero cuando una persona viene y dice, tenemos un hogar, tenemos 20 años, él es mi esposo, él es mi esposa, él es responsable, ella es responsable, cumplen con todo lo que un hogar realmente manda. Yo no puedo decir que porque no tengan un documento, Dios no los ha bendecido. O muéstreme un pasaje que diga que el documento casa. Yo no digo eso. ¿A dónde está el pasaje? ¿Me permite? Vamos a ordenar un poquito porque hay varios que están, hermanos, levantando la mano. Vamos a ir, hermano Alberto, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, estaba hacer, escuchando a Sergio con el hermano Luis. Disculpa un poquito, hermano Alberto, disculpa un poquito.
Por favor, tratar de ser lo más conciso posible para poder de alguna otra manera darle lugar a, porque hay varias manitos levantadas, así que por eso le estoy pidiendo eso. Ok, adelante, hermano Alberto. Adelante. Ok. Bueno, sí, ahí apagué el video para poder escuchar bien. Entiendo lo que estaba escuchando, lo de Sergio con el hermano Luis. El hermano Wayne en uno de sus libros da la misma explicación del hermano Luis en cuanto a los 20 o 30 años de convivencia con una persona. ¿Por qué lo da él? Porque había pasado de que personas viviendo 30 o 40 años, teniendo hijos y nietos, y que todo su mundo alrededor saben que es su pareja, que es su esposa, que es su mujer, que formaban una vida juntos, y resulta que después de 20 años dice, no, yo me puedo separar, total, yo no estoy casado y me puedo volver a casar o me puedo casar. Hay una explicación por qué algunos hermanos entienden que a veces llevar 20 o 30 años no es que es tan simple, decir, bueno, total yo no estoy casado, pero porque hay hijos, hay nietos y siguen ligados. Ahora, no quiere decir que eso está bien y no quiere decir que es lo que el hermano Botero está diciendo. No está bien esa situación, hay que casarse. Claro. Hay que casarse según las leyes de cada país. Ahora, también lo que dice Génesis es que dice que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán uno. Ese es el casamiento delante de Dios. Se unirá, no es que se van a ir a vivir juntos, es la unión, ¿no es cierto?, en la relación, y ahí es donde el matrimonio está. Ahora, nosotros debemos cumplir con la ley, que es lo que está diciendo el hermano Botero. Tenemos que cumplir con la ley según cada país. En África le dicen vamos a saltar la escoba, no dicen vamos a casarnos, dicen vamos a saltar la escoba. Y hay hermanos afroamericanos que lo hacen por una cuestión de reírse o hacerlo, se casan y ponen una escoba y la saltan. Es una cuestión de costumbre. Acá se casan diferente que en Chile y que en Estados Unidos, pero hay que casarse. Eso sí es lo que estamos hablando todos. Ahora, la posición de que una persona lleva 30 años con una persona que tiene hijos, no han sido infieles ni nada por el estilo, también tiene su explicación. Tienen que corregirlo, de casarse legalmente, pero el hermano Wayne lo habla también en uno de sus libros, como dije recién. ¿Es por qué? Porque no puede ser que una persona lleve 30 años con una persona y que todo su mundo alrededor sabe que es su esposa, su pareja durante 30 años, y diga, bueno, me puedo ir, y no. Están ligados con hijos y nietos. Eso es una explicación rápida, por eso entiendo todo lo que yo he leído. Okay, hermano Hermano Oscar, dame un segundito que voy a cerrar el negocio. Un segundito. Ciérrelo nomás. Sí, porque ya se ha extendido, pero este es un tema que también ha sido producto Oscar, de conversaciones. ¿Sí, Néstor? Sí, mira, los cambios en cuanto al pensamiento del matrimonio, perdón, perdón, los cambios que han habido durante los últimos 50 años en la iglesia, no lo podemos corregir en una hora, porque cambios ha habido durante los últimos 50 años, ¿no es cierto? En cuanto al pensamiento de si divorcio, casamiento, segundas nupcias, antes nadie se separaba, antes nadie buscaba una persona para hacer pareja que haya estado casado, y nadie va en pos de lo que le conviene. Muchos han ido en pos de lo que le conviene. Entonces, no vamos a arreglar en una hora ni en 3 días. Esto vengo ya hace una semana, ¿no es cierto?, viéndolo en otras páginas también, en otros Zoom. No lo vamos a arreglar en una hora ni en 3 días, porque llevamos 50 años de cambios y algunos han retrocedido, como dice Mateo, en un principio no era así. Ok, mi hermano. Gracias. Hermano Alberto. Ahí llegó ya, hermano Luis, ahí cerró el negocio. Ya, ahora sí. Sí. Hermano Marvin, por favor, adelante. Sí, bueno, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Yo solamente quiero sacar el texto de Mateo 19:6, ¿verdad? Que dice, así dijo Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, por esa razón, por lo que viene hablando atrás, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
Entonces vemos que la Amén. autoridad del pacto la tiene Dios. Al principio fue así y Dios no ha variado ni ha cambiado. Ahora, lo demás que dijo Alberto, lo que me hace pensar es que las dos posiciones tienen razón. Depende de la circunstancia en la que se le está preguntando a la pareja. Si yo le pregunto a la pareja, ¿cuántos años tiene usted de casado? 50 años y tenemos bisnietos y nietos y todo eso. Ah, ¿y por qué no han formalizado? Ah, sí, inmediatamente, ¿qué es lo que hay que hacer? No, eso no, para nosotros no era algo como indispensable, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces yo no puedo decir que ellos han vivido en fornicación, pero si yo les pregunto a alguien igual, de la misma forma, dicen, porque ya uno nunca sabe, al rato me sale otra o al rato, no sé, al rato no me conviene estar con ella. Entonces eso fue fornicación por 50 años. Esa Así. es la diferencia. Entonces, esa es la parte que, como decía Alberto y como ya lo han explicado, yo solo lo único que resalto es lo que dice Jesús en Mateo 19:6, ¿verdad? Que por tanto, ya la explicación que vino dando Jesús, que el que une es Dios, ni la iglesia, ni el juez, ni nada de esto une a la pareja. El que lo une es Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, como lo explicó Jesús en el versículo 4. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, por esa razón, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo no veo en ningún momento que se diga que eso no importa, que el papel no importa, no, jamás, eso es importante. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Okay. Si la persona no sabe, hay que decirle que lo haga. Enseñarle. ¿Verdad? Pero si la persona tiene una salvaguarda. ¿Quién no sabe eso, Dan Marvin? Bueno, no exacto, sabe eso. exactamente, pero si eso pasara, ¿puede pasar o no puede pasar? No, perdón, hermano, un momentico. Y hoy en día, sí es muy necesario, hermanos. Yo no estoy en contra de eso. Claro que sí. Todo el mundo pero sabe. Vea, usted llega a lugares, bueno, yo he llegado a lugares de gente que, con todo el respeto, son campesinitos que a duras penas saben leer. Entonces, son personas que hay que llegar y explicarles, no, esto es así, 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 y van a estar en la mejor disposición. Entonces, por eso le digo, todo va a depender siempre del caso, cada caso es diferente. Hermano Néstor, después la hermana Rosa, que también está señalando ahí, y después el hermano Waldo, y si no, vamos a estar toda la noche aquí, ¿eh? Así que... Dice la Escritura, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y si en este país la institución humana reconoce solamente como matrimonio a las personas que han pasado por allí y que han inscrito y registrado su matrimonio, entonces hay que someterse a esa institución. Si yo no me someto, entonces no me estoy sometiendo a la ley de Dios. Entonces ustedes están jugando un doble estándar aquí, como el juego de la viroca, al que le toca, le toca. Me parece que no está correcto. Hermano Néstor, ¿qué significa someterse? Ahí, en ese contexto. Hacer lo que la autoridad dice en este caso. Obedecer lo que la autoridad manda. Aplicándolo, digamos, al caso del matrimonio. Ahora, una cosa, lo que diga el hermano Wayne a mí merece un respeto, pero increíble, pero no es la palabra de Dios. Amén. Ese es el punto. Entonces, yo creo que para lo que eso tenemos estudiamos que acá. ¿Perdón? Para eso estudiamos y estamos hablando, para poder llegar a un buen acuerdo y poder comprender las situaciones, ¿no? Pero el punto es que hemos pasado años, y muchos años. El hermano dice, tal hermano dice esto, tal comentarista dice esto otro, tal comentarista dice esto otro, y qué es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí no estamos saliendo del contexto. Ese es el problema. No, hermano, aquí no nos estamos saliendo del contexto, le voy a explicar por qué. Porque estamos enseñando es lo que el contexto dice. Porque volvemos a lo mismo. Jesús dijo que al principio no fue así. ¿Cuál principio? Y ojo, y no estamos diciendo, yo no estoy enseñando que no hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo, pero el problema es cuando usted viene y me dice, si usted no lo hace, usted está en fornicación, ya son otros 100 pesos. Ahí ya es otra cosa diferente. ¿Me entiende? ¿Cómo probarlo? Es lo que yo hay que probarlo ya con la Biblia. Como dice el hermano Oscar, vamos a pasarnos toda la noche aquí. Néstor.
Un momentito, Sí. porque acá Fernando Néstor, está